decidir, entonces allí sí está la situación difícil y piensas una y otra vez el decir sí, no. En estos días también nos enteramos de una persona que tenía tiempo en la empresa y le dio COVID. Entonces la pasó mal con el COVID. Las personas a que les afecta la respiración, de verdad que tuvo un cuadro difícil este señor. Y bien, le tocó la reincorporación al trabajo. Y ese día que se reincorpora al trabajo, pues la actividad era agarrar una escoba y barrer el almacén lleno de restos de cemento, de polvillo, viniendo de una situación bastante difícil por el COVID. Y el detalle está en que ese no era el oficio de la persona, su oficio era algo un poco más limpio. Aunque manejaba, que pasaba por allí, por el almacén, no era su oficio estar barriendo y tomando otra vez polvo. Y como persistió el jefe en que ese era lo que iba a hacer ese día, pues él renunció. Porque él no iba a atentar contra su salud tomando una escoba y barriendo, sin darle mascarilla y sin darle nada, al puro suelo a comer polvillo. Y era un trabajo que le generaba el ingreso. Como todo jefe de casa, pues el que lleva la comida a su casa, el que lleva el dinero, el que administra. Y a él le sentó, pero él dice, no voy a dejar mi vida aquí, yo vengo de una situación difícil, que la pasé por el COVID, y porque este señor quiera que yo barra, yo no me voy a volver a recaer ni nada de esto. Y se fue. Tomó una decisión difícil. Y entonces, eso de las tomas de decisiones, a la verdad, como dice nuestra hermana Noris, es dejar que sea la persona a la larga quien decida, porque en muchas ocasiones nosotros los padres decimos algunas cosas y tienen los hijos que pasar por la situación para después decir, mi padre o mi madre tenía razón. Entonces nosotros le dejamos la decisión a los hijos, no sin antes, por supuesto, hablamos un poco, tanteamos el terreno y sobre todo los padres que somos creyentes oramos al Señor por la toma de decisiones de nuestros hijos, porque sean las mejores, porque sean las adecuadas y en el tiempo. Pero así son las cosas. Y justamente vamos a hablar un momentito hoy en la mañana, ya no, unos minuticos que nos quedan, para algo parecido de la toma de decisiones. No sin antes demos gracias al Señor por la noche que hemos pasado. Gracias, Señor, porque hemos amanecido bien. Gracias a Dios porque nos has guardado durante esta noche. Gracias, Señor, porque tus ángeles han estado allí acampando a nuestro alrededor, Señor. Gracias porque has guardado nuestros bienes, nuestros coches, en la casa donde estamos viviendo, Señor, el empleo que tenemos. Gracias por los hijos también que nos has guardado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has librado de peste que ande de día y de mortandad que en medio de la noche también destruya. Gracias, Señor, porque estamos en tus manos, debajo de tu sombra, de la sombra de tus alas, estamos seguros, Dios. Dedicamos a ti, Señor, estos minuticos de nuestro tiempo el día de hoy, Señor, para presentar delante de ti una reflexión y junto con nuestros hermanos entender que solamente tú en tu soberanía permites las cosas, Señor, y te damos gracias porque también de corazón dispuesto queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. El versículo, el 22.6, el Proverbio 22.6, que es un versículo que se sabe en muchos hermanos. Creo que Nori se lo sabe de memoria. Hace unos días lo dijo de memoria cuando podía todavía ir a la iglesia. Proverbios 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo tuve un pensamiento al respecto y fue dedicado a los jóvenes y fue el siguiente. A ver qué piensan ustedes en este momentito. Parece que a nuestros jóvenes no se les enseña y recuerda la vida de jóvenes que cambiaron la historia, cuyas vidas se leen en las Escrituras. ¿Por qué comienzo yo con este párrafo? Porque el tema de la reflexión de hoy es tener o no tener hijos. Ese es el tema de reflexión. Tener o no tener hijos. Y escuchamos muy a la ligera, justamente hablando de la toma de decisiones, de jóvenes parejas que deciden no tener hijos. Vamos a conocernos,
yo me dedico a ti, que eres mi mujer, tú te dedicas a mí, que soy tu marido, eres de mi agrado, nos complacemos de estar juntos, nos cuidamos y ya cuando seamos viejitos, pues, no sé, una residencia o buscar a alguien que nos cuide. Y la herencia tuya, la herencia como padre, pues no te importa. Y la herencia tuya de madre en tus hijos, pues tampoco te importa. Porque la vida está muy difícil, el trabajo, el dinero no te alcanza, las casas, los alquileres están por las nubes. Bueno, la situación está totalmente precaria. Si bien en cada época de la vida la situación de la sociedad ha sido diferente, no por ello no hemos contado con el Señor para que cuide de nosotros. Sean cuales sean las circunstancias por las que nosotros hemos pasado, bien, mucho o poco dinero, con o sin casa, dificultades políticas, el encarecimiento de la vida, eso no es solamente del 2022. Eso en cada uno de nosotros la hemos pasado en años diferentes, en situaciones difíciles. Una de las razones por las que nos venimos nosotros a España, tenemos una situación difícil en Venezuela. Pero no por eso esa situación ni paró ni deja de ocurrir, siempre ocurre. Y veo con tristeza, ciertamente, que en nuestro pueblo, en el pueblo del Señor, está el temor de dejar herencia, de no tener hijos. Entonces, esa es la primera reflexión. Parece que a nuestros jóvenes, a ellos se les olvida los cambios que fueron posibles en el pueblo del Señor y a través de alguien joven. Los cambios. Por ejemplo, tenemos a Daniel. Daniel perseveró en el temor de Dios durante 3 imperios. Y Daniel, cuando comenzó el ejercicio, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia más o menos a los 17 años. Nosotros leemos de los personajes y seguramente nos creen que son de 60, 70 años y por eso eran sabios, por eso se quedaban allí tranquilos. No. Muchos de los personajes de historias que leemos en la Biblia y que fueron de verdadera importancia, a quienes Dios utilizó con un verdadero proyecto de vida y de país, fueron jóvenes. No eran salidos de la universidad, si bien en el caso de Daniel era de la realeza. Entendemos también, ¿verdad?, que alguien de la realeza era instruido para posteriormente ser rey, por ejemplo. El caso lo tenemos claro en el Moisés. Moisés, cuando estaba en Egipto, él estaba siendo preparado para ser sustituto del faraón. Les enseñaron las leyes, les enseñaron el idioma, el tratar con la gente, ¿no? Sus características como príncipe de Egipto, sus valores, sus derechos, la autoridad que ejercía debajo del faraón. O sea, fue instruido. Y Daniel, cuando en el tiempo de la cautividad del imperio babilónico sobre el reino del norte, el reino del sur de Canaán, eran muchachos del reino para que fueran fáciles de aprender las lenguas, fueran fáciles, sean dóciles porque ya tenían un rey encima, pero que también se sintieran con autoridad. Por eso elegían muchachos de la realeza. Y ahí estuvo Daniel, 17 años. No fueron 40 ni 50. Y resulta que Daniel tuvo 3 imperios, siendo el principal después del rey. Como para que nosotros digamos que nuestros hijos no van a ser capaces de ser preservados en el futuro en un buen puesto delante del Señor. Como para nosotros decir que si nosotros no somos los que estamos allí mañana, si bien las situaciones son difíciles, sí son difíciles, pero ¿quién te dio la vida a ti? ¿Quién te hizo crecer? No te hizo crecer el Señor. No le dio la sabiduría a los padres para criarnos a nosotros. Yo soy fruto de sabiduría y de esfuerzo de parte de mi madre y de mi padre. Y hoy en día, de sabiduría y esfuerzo, he tenido 4 hijos. Y hoy en día esos hijos pues deberían tener hijos, ¿no? Si bien la tierra está multiplicada, que no es el principio bíblico de Génesis, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra y sojúgenla, pero el sojuzgar no ha cesado. El sojuzgar es ejercer autoridad sobre la tierra. Eso es el sojuzgar. Entonces, si nosotros, los creyentes, dejamos de tener hijos,
a quienes le estamos dejando la tierra para que la gobiernen, para que hagan uso debido de sus recursos, para quienes traten a la humanidad adecuadamente, para quienes elaboren leyes que se ajusten a los protocolos, a los valores cristianos. Si nosotros le estamos dejando ese derecho a personas que están creciendo sin temor a la buena de Dios, y ahora que se dice que al hijo todo lo que quiera, que los padres de negar nada, a la demanda, quiero esto, toma, quiero esto, toma, quiero esto, toma. Imagínense usted unos hijos crecidos en ese ambiente. ¿Que el Señor puede retornar el corazón del hombre? Sí. El consejo bíblico es: instruye al niño en su camino. Quiere decir que en la niñez, cuando es pequeño, el hombre, el ser humano, es más dócil y capaz de entender adecuadamente las normas que tú le digas. Y esas normas perseverarán en el tiempo. Entonces quizás el no tener hijos es el no hacerse responsable de dar una formación adecuada. Yo creo que por allí es que puede ser. Ahí conozco a un señor que dice que eso de tener hijos es demasiada responsabilidad y él no va a tener hijos. Eso de dar educación a alguien, eso es algo muy difícil y muy serio. Y entonces él no se considera bien para tener hijos. Pues bien, si ese mensaje persiste dentro de la iglesia, y me da lástima, la verdad, dentro de nosotros hay muchas parejas jóvenes que pudiendo tener han decidido no tener. Y pudiendo tener 2, han decidido 1. El caso del otro personaje que, además de Daniel, que nosotros conocemos, pues tenemos a José. José un poco más. José comenzó también como a los 13 años, que lo quitaron de la cara de su padre y lo vendieron sus hermanos, hasta que llegó más o menos a los 17 años también allí a la casa de Potifar, y comienza más o menos la respuesta de los sueños que José había tenido de muy jovencito, y Dios le comienza a colocar en jerarquía. Y siendo muy joven fue capaz de administrar una casa que era prácticamente de un segundo de la sociedad. Joven, Dios le dio la sabiduría para hacerlo. ¿Dice la Biblia que estaban los padres por allí? No, los padres se instruyeron. Cuando eran niños se dan todos los valores que tú tienes. Tú eres responsable de eso. Instruye. No cuando tengas tiempo, si ves si pueden. No. Instruye. Los padres se instruyeron. Y cuando le llegó a ese joven la situación de decidir, Dios estuvo allí en ese momento y les libró y les guardó. Y con José pasó prácticamente lo mismo de Daniel. Porque José fue segundo después del faraón. Y era un judío. Y fue segundo por la sabiduría que Dios había vertido sobre él. Había un propósito de salvación de la nación en José, como también lo hubo en Daniel. Perseverar ante el Señor y hacer que los valores del altar perduraran en el